Muy bien, entonces partamos desde el inicio. Lo que queremos es facilitarles el cómo se va a estructurar la carátula para la presentación de nuestro perfil. Según el formato de la universidad, según el reglamento, lo que nos dicen es que el título de la universidad y la dirección del posgrado va en Arial 12. No podemos manejar ninguna otra letra. Lo que dice Centro de Estudios y Formación de Posgrado e Investigación CEFORPI con 14 puntos. Inmediatamente colocamos el logotipo de la universidad, que en este caso tiene que ser el último logotipo, cuando ya se ha vuelto la universidad de manera autónoma. Entonces, eso dice autónoma por ley tantos. Eso lo dice en la parte baja, en esa franjita blanca. En cambio, el primer logotipo dice Universidad del Tercer Milenio. Esa no vamos a utilizar, ya les van a rechazar eso. Inmediatamente tenemos que colocar el título de nuestra investigación, que en este caso yo lo he planteado en base a los referentes que me ha podido dar Catherine. Lo he convertido en diseño de estrategia metodológica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes del tercer año de la carrera de enfermería, subsede Ribera Alta de la Universidad Autónoma del Beni, José Valdivian. El título tiene que estar claramente precisado. Apenas leamos el título, tenemos que entender la lógica de la investigación. Por eso tiene que ser concreto, tiene que articular prácticamente toda la comprensión investigativa. Inmediatamente en el lado derecho colocamos lo que dice perfil de tesis presentada en opción al grado académico de especialidad en docencia universitaria con mención en ciencias de salud, versión 2, modalidad virtual. Eso nos los pide en Arial 12. Luego colocamos autor o autora, en este caso es autora, donde está el nombre completo. Si tienen dos nombres, coloquen los dos nombres. Eso también va en Arial 12. Luego la ciudad y el país. En este caso la ciudad es el Alto y el país Bolivia. Y la gestión en la que estamos desarrollando la investigación. Eso en cuanto al desarrollo de la carátula. Ahora viene ya lo que es el contenido. El documento inicial está con estas letras rojas, lo que yo lo he tachado, ¿ya? Decía inicialmente perfil de investigación, ahora tiene que decir perfil de tesis de especialidad. Tenemos que aclarar, tenemos que precisar de qué tipo de documento se trata esto. El título inicial decía estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora de la asignatura Enfermería Médico-Quirúrgica, tercer año, carrera de enfermería, Ribera Alta. Acá tenemos que hacer una aclaración. Si decimos estrategia metodológica, no puede ir para una asignatura en específico. Ya tiene que ser, digamos, para todo un área o para toda una carrera. Cuando hablamos de estrategia metodológica es ya a nivel macro. Queremos referirnos a lo que es la asignatura en sí, a esa asignatura que dice enfermería médico-quirúrgico, tendría que decir estrategia didáctica. En ese caso sí estaríamos adecuados en la estructuración de nuestro título. De todas maneras, leyendo todo el documento, he podido ubicarme y de lo que se trata es de encarar una estrategia metodológica que va a englobar, digamos, a todo el tercer año, ¿no? Entonces, eso tiene, digamos, mayor provecho para la carrera, para la misma universidad. Desde esa comprensión, me he permitido plantear 6 alternativas de títulos en función de los diferentes tipos de enfoques. Hemos visto a lo largo de las clases que una investigación se puede encarar desde el enfoque cuantitativo, desde el enfoque cualitativo o desde el enfoque mixto. Ahora viene el reto de poder construir los títulos en función de esos enfoques. ¿Qué exactamente queremos hacer? Eso de lo que queremos hacer, obviamente, tiene que salir del problema.
Acá la clave es precisar el problema, entender el problema. Y para comprender esa problemática, lo que nosotros necesitamos es munirnos de información sobre la temática en estudio, sobre el objeto de estudio, que en este caso es la comprensión lectora. Entonces, en base a eso, he podido plantear dos alternativas de títulos desde lo que sería el enfoque cuantitativo. Y les decía en clases que el enfoque cuantitativo nos permite analizar, cuantificar y comprobar. Todo en función de esos datos numéricos que vamos a tener, de los datos reales. ¿No ve? En función del problema que hemos identificado en cuanto a un contexto. Si queremos hacer desde esa vía del cuantitativo, en este caso, la estrategia metodológica ya tendría que haber existido. Y lo que tendríamos que hacer nosotros ahora es analizar cuán eficiente ha sido o no ha dado resultados la aplicación o la implementación de esa estrategia metodológica para fortalecer la comprensión lectora. Producto de ello vamos a encontrar, digamos, ¿no?, los nuevos hallazgos para ver si las falencias se generan producto del desconocimiento de los docentes o está centrado en los estudiantes el problema central debido a la falta de comprensión de esas estrategias metodológicas o la falta de desmotivación sobre la comprensión lectora. En este caso no se trata de eso, pero he querido plantearles, ¿no?, esas alternativas de títulos. Si fuera, digamos, desde el enfoque cuantitativo, tendría que decir nuestro título, Análisis de la estrategia metodológica sobre el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes del tercer año de la carrera de enfermería, subsede Riberalta de la Universidad Autónoma del Beni, José Valdiviano. Acá es donde le quiero preguntar, para clarificar algunas cosas, a la licenciada Caterina. El contexto de estudio es una subsede, ¿verdad?, de la Universidad Autónoma del Beni. Licenciada Caterina. Licenciada Caterina Rodríguez. Doctor, buenas noches. Está mal su audio, dice por el chat, creo que le va a responder. Ya. O sea, alguno de sus colegas me podría aclarar si estoy en lo correcto o no en llamarlo subsede, porque no creo que sea, digamos, la central misma de la universidad. Porque si estamos hablando de la Universidad del Beni, la capital es Trinidad, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos Es la hablando... subsede, doctor. Es subsede, Sí, doctor. ¿verdad? Ya. Entonces, lo que se quiere trabajar es para estudiantes del tercer año. Si estamos hablando de una estrategia metodológica, vamos a englobar a todo el tercer año, ¿ya? Y si fuera esta segunda alternativa que dice análisis de la estrategia didáctica sobre el fortalecimiento de la comprensión lectora, en ese caso nos vamos a centrar en una asignatura en sí. En ese caso dice en la asignatura médico-quirúrgica del tercer año de la carrera de enfermería subsede Riberalta de la Universidad Autónoma del Beni, José Valdiviano. Entonces tienen que tener, digamos, esas clarificaciones. Les vuelvo a recalcar, la estrategia metodológica engloba a la generalidad, engloba, digamos, a un mayor nivel académico. En cambio, la estrategia didáctica es algo puntual, se va a la asignatura en sí. De acuerdo a lo que he leído, el documento, tenemos que irnos con la estrategia metodológica. Entonces, bajo esa lógica es que voy a trabajar todo el documento en función de lo que es la estrategia metodológica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes del tercer año, sin
inmiscuirme en una asignatura en específico. Les vuelvo a recalcar, quiero trabajar una asignatura en sí, entonces me voy con una estrategia didáctica. Y ahí tengo que justificar del por qué estoy tomando esa asignatura. Es una materia troncal, es una materia, digamos, teórica, donde se requiere, digamos, fortalecer la lectura. ¿Y qué pasa, digamos, con las otras asignaturas? ¿Se da ese fenómeno, digamos, de la falta de la comprensión lectora o no? Miren cuán importante se constituye ahora precisar el problema. Por eso les decía, elijan un contexto y en ese contexto hagan una lectura real del problema. Y en función de ese problema, ahora vamos a plantear la solución. Y esa solución obviamente se plantea a partir de este título. Entonces, esa sería la alternativa de construcción de las dos alternativas de títulos desde el enfoque cuantitativo, que dice análisis de la estrategia metodológica o análisis de la estrategia didáctica. Siempre y cuando tengamos esa estrategia y queramos comprobar si funcionó o no funcionó para el fortalecimiento de la comprensión lectora. En ese caso, sí vamos a ir por el enfoque cuantitativo. Ahora vámonos por el enfoque cualitativo. ¿Cómo sería la construcción del título? El enfoque cualitativo, como les he explicado en clases, explica, predice, describe y explora. Plantea lo que se quiere lograr en función del problema. Y si es así, entonces cambia la construcción de nuestro título. Tendría que decir diseño de estrategia metodológica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes del tercer año de la carrera de enfermería, subsede Riberalta de la Universidad Autónoma del Beni, José Valdivian. Y si nos vamos a la asignatura en sí, diría diseño de estrategia metodológica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en la asignatura médico-quirúrgica del tercer año de la carrera de enfermería, subsede Riberalta de la Universidad Autónoma del Beni, José Valdivian. Mira que ha cambiado acá la modalidad de hacer una investigación. En la primera, en el cuantitativo, debido a que se va a trabajar, digamos, con la comprobación de los resultados, vamos a hacer un análisis. En cambio, desde lo cualitativo vamos a diseñar una propuesta. ¿Ya? Entonces cambia la lógica. No es nomás construir los títulos así por así. ¿Ya? Y si nos vamos desde el enfoque mixto, ¿ya? ¿Cuál es, digamos, la esencia fundamental del enfoque mixto? A eso que le llamamos cuanti-cualitativo o quali-cuantitativo. Esto nos permite transformar una realidad, ¿ya? Por eso acá les digo, plantear una alternativa de cambio en función de lo discutido con los actores sociales, ¿no? Entonces, si fuera así, nuestro título tendría que decir implementación de una estrategia metodológica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes del tercer año de la carrera de enfermería, subsede Riberalta de la Universidad Autónoma del Beni, José Valdivian. Y si queremos trabajar la estrategia didáctica, tendría que decir implementación de una estrategia didáctica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en la asignatura médico-quirúrgica del tercer año de la carrera de enfermería, subsede Riberalta de la Universidad Autónoma del Beni, José Valdivian. Esas las tres alternativas. Vamos a tener siempre cuidado, porque en cierto momento ustedes se van a constituir en tutores de estas investigaciones, de las famosas tesis o trabajos dirigidos o proyectos de grado. Entonces tienen que tener, digamos, un conocimiento preciso sobre cómo se tiene que plantear la construcción de los títulos en función de los enfoques. No olviden lo que les decía, yo quiero conocerlos a ustedes, quiero investigarlos a ustedes. Si fuera desde el cuantitativo, ya, yo como investigador no necesito conocerlos a ustedes en persona. Basta con que yo vaya a las oficinas del posgrado de la Universidad Pública del Alto y pida sus datos de ustedes.
Ya me imagino que han llenado un formulario, ahí tienen, digamos, no sé, pues sus currículums, absolutamente toda la información, y en función de ello, de esa objetividad, de ese algo que existe como documento tangible, yo voy a empezar a conocerlos, voy a empezar a cuantificar, voy a hacer un análisis de esa información que ustedes han brindado. Por tanto, no he tenido contacto con ustedes. Entonces, a partir de esa información, yo hago un análisis y planteo, digamos, esa mi posición personal frente a esa información. Si me pongo desde la posición cualitativa, tengo que interactuar con ustedes. En este momento son 10, 8 los participantes. Entonces tengo que conocerlos a los 8. Tengo que, digamos, preguntarles cuáles son las debilidades de esta especialidad, ¿no? ¿Qué se aspira, digamos, dentro de esto? ¿Cuáles son sus proyecciones de ustedes? Y en función de eso voy a plantear una alternativa de solución frente a sus preocupaciones. Indago la realidad, indago esa problemática. Por eso es que voy a explicar, voy a predecir, describir y voy a explorar esa realidad, pero producto, digamos, de esa conversación, de haberlos escuchado a ustedes, de haberlos conocido, ¿ya? Y si trabajo desde el enfoque mixto, yo como investigador, lo que voy a hacer es trabajar, no con los 8, sino con algunos de ustedes, de repente con 4 o con 5, a quienes yo los considere representativos de este curso, de la especialidad. Ya posiblemente, digamos, agarre a 2 varones, 2 mujeres, entonces puedan, digamos, ellos darme una información, debatamos con ellos sobre las deficiencias, sobre los problemas, sobre las proyecciones que tienen para mejorar, digamos, este curso de la especialidad. Entonces, en función de esas discusiones que vamos a generar, ya de ese intercambio de diálogo que vamos a tener, vamos a poder plantear soluciones de una manera democrática. ¿Ya? Y yo como investigador tengo que sistematizar todo eso y en base a eso voy a plantear una propuesta de transformación, una propuesta de implementación inmediata que pueda aplicarse y cambiar, buscar las mejoras. De eso se trata. Entonces, lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es, frente a ese problema que vamos a identificar en nuestro contexto, ¿qué quiero hacer exactamente? Lo que les decía en las clases. Tengo el problema, ahora tengo que plantear la solución. Quiero hacer un análisis, quiero hacer una propuesta, quiero hacer una implementación, ¿qué quiero hacer? Entonces, en función de ello, voy a precisar ya todo mi diseño metodológico. Voy a precisar mi paradigma, mi enfoque, mi tipo de estudio, absolutamente todo. El peor error que podemos cometer es prestarnos un trabajo X de una tesis de especialidad o de maestría, lo que sea, y queramos imitar lo mismo, queramos seguir el mismo guión sin antes entender por cuál de estos caminos vamos a encaminar nuestro trabajo. Ese es el error que se comete. Por eso siempre les digo, no copien, no se presten esos trabajos, porque no sabemos ni cómo se ha hecho. Por ahí está mal enfocado, mal estructurado. Y nosotros al querer imitar, al querer hacer el mismo calco, vamos a cometer más errores todavía. Por eso siempre digo, lo que menos conocemos en las universidades es justamente el manejo metodológico. Por más que tengamos una maestría, un doctorado, un postdoctorado, las falencias continúan, porque no hemos sido capaces de preocuparnos en comprender esta lógica metodológica. Por eso para nosotros la clave es entender estos procesos metodológicos, del cómo vamos a encaminar una investigación. Por lo tanto, lo que nos ha dado la universidad es un paraguas general
esos subtítulos, esas estructuras que nos ha planteado. Ahora, en función de ello, tenemos que nosotros precisar en base a las especificidades metodológicas de nuestra investigación. Entonces, lo que he hecho yo es elegir este título desde el enfoque cualitativo y lo voy ahora a remarcar y lo voy a pintar, a ver con qué color, con celeste, ¿ya? Esto es lo que he elegido, ¿ya? Entonces, yo me he quedado con este título para desarrollar este ejercicio. El resto lo voy a borrar yo al final, ¿ya? Entonces, para eso, no sé si voy a borrarlo en este documento o lo voy a duplicar. Lo vamos a tener que duplicar porque esto nos tiene que servir de un material didáctico para comprender para ustedes, ¿no ve? Entonces, así lo vamos a ir trabajando. Entonces, el título elegido es desde el enfoque cualitativo, lo que dice diseño de estrategia metodológica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes del tercer año de la carrera de enfermería, subsede Riberalta de la Universidad Autónoma del Beni, José Valdivia. Ahora le quiero preguntar a la licenciada Catherine Rodríguez, ¿está de acuerdo con este título? Doctor, ¿me escucha? Sí, le Buenas escucho. noches. Ay, ya por fin arreglé mi audio, doctor. Bueno, sí, doctor, o sea, viendo lo que, si usted leyó el documento, yo desde el enfoque mixto lo había puesto como objetivo implementar las estrategias metodológicas, ¿no? Y usted tiene bastante razón en lo que dice, ¿no? Limitar, digamos, un trabajo hacia una asignatura es como decir un poco egoísta, ¿no? Para poder abarcar eso. Entonces, sí, doctor, mire, yo ahorita, como le mencionaba recién, estoy aclarando estas ideas, ¿no? En ese aspecto. Perfecto. Yo, si usted lo vio, ¿no? Lo puse desde el enfoque cualitativo, pero el título estaba mal planteado, ¿no? Perfecto, de eso se Sí, trataba este ejercicio. No, gracias a sí, usted más bien doctor. por su valentía. Ya, pues, doctor, que Digamos. empiece la masacre, dije. No, no lo vamos a entender de esa manera. Muy bien, continuemos. En el planteamiento del problema, les había dicho que era algo totalmente fundamental, clave. Y para hacer la lectura de esta problemática de nuestro contexto de estudio, sí o sí tenemos que informarnos. Tenemos que tener, digamos, una precisión clara sobre nuestro objeto de estudio. En este caso, ¿qué es lo que tendría que dominar Catherine? Sobre lo que es la comprensión lectora, porque ese es nuestro objeto de estudio, el diseño de una estrategia metodológica. Entonces, tiene que entender en qué consiste una estrategia metodológica para generar una buena comprensión lectora. ¿Ya? Entonces, tiene que volverse experta en eso, en elaborar una estrategia metodológica. Entonces, cuando hablamos del planteamiento del problema, tenemos que explicar el problema identificado en nuestro contexto de estudio. En esta parte que lo he subrayado, esto que está con letras medio de color café, ya no me apoya tanto, porque esto es más, digamos, como una especie de antecedente y no va directamente a mi contexto de estudio, que en este caso tendría que ser la subsede de Riberalta, porque dice acá los problemas derivados de una deficiente comprensión lectora en los estudiantes son evidencia a nivel mundial, acentuándose esta realidad principalmente en los países de América Latina. Entonces, mucho más general. Por eso, esta documentación, esta partecita que está subrayada, lo podríamos guardar para utilizarlo en otro lugar, en otro subtítulo. Entonces, acá lo que yo estoy pidiendo es que me describan el problema en el contexto de estudio, que me cuenten por qué se suscita ese problema en esta subsede de Riberalta en lo que está referido a la carrera de enfermería. Por eso lo he puesto acá abajo, dice, ojo, esto es a nivel mundial, lo que necesitamos es saber sobre el contexto de estudio. Entonces, esta información lo vamos a guardar, ¿ya? Entonces, eso, a ver, lo utilizaré con otro color.
¿Con qué color? Con un color gris. Así, ¿ya? Para no desecharlo directamente. Ahora, lo que les he planteado para la argumentación del planteamiento del problema es primero, identifíquenme el problema. Explíquenme, digamos, esa identificación del problema. Luego, lo que les he pedido es que me describan el problema. Luego, que me digan cómo han explorado el problema. Y luego, cómo lo explican el problema. Y para eso les he lanzado unas preguntas generadoras. Si hacen caso a esas preguntas generadoras, responden, digamos, del cómo se identificó el problema en el contexto de estudio, es como contarle, digamos, a alguien, ¿no?, del por qué, o cuáles han sido, digamos, esas pautas que nos han llevado a precisar el problema. Entonces, en este caso, ya lo que he hecho es agarrar su redacción, que está con letras en negro, y tachar, digamos, lo que considero que no va, digamos, para una redacción académica. Lo que vamos a buscar en estos documentos, llámese del perfil o de la tesis misma, es entrar a una redacción académica. Ahora, todos tenemos falencias, ¿ya? Todos, absolutamente todos, seamos docentes, no seamos docentes, tengamos la especialidad, tengamos la maestría, el doctorado o el postdoctorado, nuestra falencia es general. Escribimos tal como hablamos nuestro castellano. Entonces, no entramos a una redacción académica o científica. En este caso, se pide una redacción académica. Entonces, todo lo que está con verde es lo que yo he aumentado para darle, digamos, un poquito más de sentido a la redacción de los párrafos. Dice ahora, en todos los niveles del sistema educativo nacional, educación básica, media y superior, se presenta una realidad alarmante. La mayoría de los estudiantes no entienden lo que leen. Pueden haber leído 2, 3 o 4 veces el texto sin comprender a cabalidad lo que leen. Esto debido a una deficiente aplicación de estrategias metodológicas que fortalezcan la comprensión lectora para lograr un aprendizaje significativo. Con eso ya se ha mejorado. Lo he tachado, lo que dice, y más preocupante resulta el hecho no es exactamente por la falta de lectura, por el contrario. Entonces no vamos a entrar, digamos, en esos enredos, ¿ya? Entonces necesitamos precisar con una pulcritud nuestra redacción, con una claridad. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí no me decía casi nada. No me ha identificado el problema. Entonces lo que he hecho es aumentar para que podamos tener una precisión clara todos nosotros. Donde dice, en el sistema educativo en el nivel secundario, presenta, digamos, niveles de comprensión lectora, ¿no? La mayoría de los estudiantes no entienden lo que leen debido a la carencia de hábitos de lectura, lo que conlleva como resultado al bajo rendimiento académico en la educación superior, tendría que decir. En la educación superior. Porque este problema lo arrastramos desde el nivel secundario. En tal sentido, la educación regular, me refiero, digamos, al colegio, pocas veces se ha ocupado de enseñar a aprender, comprender e interpretar lo que se lee. Las debilidades mostradas frente a esta realidad develan la deficiencia en lectura comprensiva. En síntesis, se lee por obligación y no para la adquisición de conocimientos. Ahora, cuando escriban, lo que yo hago es, cuando escribo en mi primer borrador, lo pinto de rojo. Todo lo que escribo. Y luego, cuando reviso por segunda vez, lo pinto de amarillo. Porque ahí voy corrigiendo, lo dejo madurar las ideas. No es que lo voy a corregir de manera inmediata. Lo corrijo después de un día, 2 días, o mejor si es después de una semana. Porque ya me voy a ir informando de más cosas, voy a leer algo más, y eso me va a dar, digamos, mayores criterios. Y cuando lo leo, lo que he redactado por primera vez, hasta yo mismo, digamos, me preocupo, ¿no? Porque he obviado algunas cosas, no he escrito algunas palabras, entonces ahora me da la posibilidad de mejorar, de corregir, de colocar las comas, los puntos, qué sé yo. De repente, en vez de la C he utilizado Z, digamos. Entonces, corrijo todos esos elementos. Y eso nuevamente lo dejo madurar. Y recién, en una tercera, lo pinto de verde.
Ya, en este caso lo he pintado directamente el verde. Pero cuando yo escribo, hago ese procedimiento. Cuando está pintado de verde, considero que ya he agotado, digamos, todo. Y luego, para pintarlo de negro, ya lo leo por una cuarta vez. Cuando ya le tengo que dar, digamos, ya la puntada final. Entonces, recién lo pinto de negro. Entonces, esa es mi manera de trabajar. De repente, esa orientación les pueda servir a ustedes. No es que van a escribir a la primera y ese documento está listo, ¿ya? Sino que acá tengo que indicarles cómo se procede a la construcción de los documentos. Luego les he pedido descripción del problema. En este caso, he agarrado esta parte donde dice, hoy en día la generación del pulgar aspira a que su comunicación escrita sea tan veloz como los sistemas de procesamiento de datos, imágenes de los dispositivos inteligentes que forman parte de las TICs. El uso del llamado lenguaje texting, que se caracteriza por la escritura rápida, corta, carente de reglas gramaticales y estructura sintáctica. Listo, hasta ahí he rescatado el documento. Miren, me ha faltado el punto final ahí. Eso no me dice casi nada, no me describe, digamos, el problema. Había otro texto donde se decía, podría profundizar aún más los problemas de comprensión lectora, ya que dice que ya arrastraba a los estudiantes antes de la educación virtual. Sin temor a equivocarnos, podemos aseverar. Otra cosa que les recomiendo, como este es un documento académico, no escriban en primera persona, ya escriban en tercera, en impersonal. Lo que dice acá, sin temor a equivocarnos, podemos aseverar. No, eso no está bien, digamos, ¿ya? Que muchos docentes no desarrollan estrategias metodológicas que tengan como base de la actividad al alumno, basan sus clases en exposiciones magistrales, lecturas incomprensibles, trabajos de investigaciones que no son revisadas y exposiciones grupales donde prima la repetitividad de contenidos teóricos que dejan al alumno en un estado de pasividad que atenta contra su comprensión del tema de clase y por ende de su rendimiento académico. Está medio confuso. Entonces, por eso lo he eliminado. Lo que les decía, tiene que haber claridad. Entonces, ¿cómo sería, digamos, desde mi punto de vista, en esto de la descripción del problema? Donde dice, la falta de hábitos de lectura es una de las causas de las deficiencias en la comprensión lectora, en el entendido que la mayoría de los estudiantes no tienen hábitos de lectura por voluntad propia, sino por obligación. Es decir, solo leen o estudian para cumplir con las tareas que les encomiendan los docentes y no así para enfrentar con responsabilidad y eficacia su proceso de construcción del aprendizaje. Esta falta de hábito de lectura hace que el estudiante pierda interés y no desarrolle su real dimensión de capacidades cognitivas. Por consiguiente, no alcanza los aprendizajes esperados en las áreas del conocimiento académico y científico. Listo, ya estoy describiendo. ¿Ya? Luego, la exploración del problema. Entonces, en este caso, he agarrado, digamos, su texto, su párrafo, y aumentado lo que les digo con color verde, lo que considero que faltaba, digamos, para darle una mayor sustentabilidad. Dice, la falta de comprensión lectora se produce, en este caso tendría que ser en estudiantes del tercer año de la carrera de enfermería de la Universidad Autónoma del Beni. Lo he pintado con amarillo porque no estaba seguro si iba a ir a una asignatura o el tercer año. De la subsede Riberalta, ya no Ciudad de Riberalta, ¿ya? De la subsede Riberalta, donde se ha apreciado que los estudiantes carecen de habilidades y estrategias lectoras básicas, así como de estímulos para leer. Por tanto, eso de lo van a sacar siempre, no es, digamos, correcto escribir de esa manera. Por tanto, la falta de estrategias metodológicas adecuadas repercute en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que denota en la falta de decodificación de textos, empobrecimiento del vocabulario, memoria de corto plazo, falta de interés o motivación por el aprendizaje. Listo, ya le hemos dado coherencia. Pero falta algo más, y ese algo más lo coloco de esta manera. La falta de una cultura lectora genera la ausencia de hábitos de lectura en estudiantes de enfermería, por lo que
se presenta la carencia de motivación por parte de los docentes. Esto sin duda dificulta la comprensión lectora en la educación superior. Este hecho se presenta en un 80% de los estudiantes. Por tanto, se ha podido precisar que los estudiantes no se ubican en los niveles más altos de comprensión lectora donde puedan elaborar inferencias complejas para construir interpretaciones globales de los textos, así como evaluar la estructura de los contenidos, además de establecer argumentos tras el análisis de los textos. Listo, ya está, digamos, mi exploración del problema. Quiere decir que me he metido a esa realidad, he entendido esa realidad. Luego viene la explicación del problema. En este caso, he agarrado el primer párrafo, dice la asignatura enfermería médico-quirúrgica, no, en este caso tendría que decir el tercer año directamente, ya no digamos la asignatura, ¿ya? Entonces esto lo voy a pintar de rojo y lo voy a tachar. Donde digamos, el tercer año o el tercer nivel de la carrera de enfermería subsede Ribera Alta, ¿no? Se caracteriza, esto también está mal, porque tenía, digamos, otra lógica. Se caracteriza por ser extensamente amplia en su contenido teórico. Está compuesta por 15 unidades temáticas, las cuales tienen de 8 a 10 temas referidos a patologías que afectan a un determinado sistema del cuerpo humano, razón por la cual se requiere que los estudiantes desarrollen habilidades para la comprensión lectora. Como me pide explicar, porque esa es, digamos, una de las características, planteo de esta manera. Estos datos aportan a entender la realidad sobre la comprensión lectora en la carrera de enfermería de la subsede Ribera Alta. Producto de ello se logró evidenciar que los problemas por los cuales atraviesa la educación superior presenta bajos índices de comprensión lectora en los estudiantes. Otro de los factores que incide en la no comprensión lectora es el predominio del método tradicional en la enseñanza al interior de las aulas, en la que al estudiante se lo considera como un receptor pasivo y sumiso, en la que el docente es el dueño del conocimiento o es dueño directamente, es dueño del conocimiento y centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que los estudiantes no son sujetos críticos, reflexivos, capaces de actuar con independencia, creatividad y responsabilidad en su proceso de aprendizaje. Debido a ello, los estudiantes no sienten interés por la lectura. Esto sin duda genera el aburrimiento del estudiante, más aún si son textos técnicos o teóricos. Desde esa perspectiva surge la necesidad de efectuar una investigación científica que permite identificar los principales factores que podrían estar asociados a la falta de hábito de lectura en los estudiantes, para que a partir de dichos resultados se plantee una estrategia metodológica que contribuya a mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje en la carrera de enfermería de la subsede Ribera Alta. Ahora, acá tenemos que preguntarnos, si hemos conocido ese contexto, esa realidad, ¿el problema está en quién? ¿En los docentes o en los estudiantes? Así como se plantea, el problema está en los docentes, que no cuentan con una estrategia metodológica que les permita, digamos, a incentivar a lo que es la comprensión lectora. De repente estos docentes solamente agarran, digamos, fotocopias o agarran algún documento bajado del internet o lo que fuera y les dicen lean y expongan, por decir. Pero ahí no se ha dado ningún tipo de instructivas del cómo leer, qué cosa tienen que entender en cada uno de los párrafos. ¿Ya? Nadie les ha explicado cuál es, digamos, la idea general de un párrafo. Cómo tienen que identificar los conceptos. Cómo tienen que ubicar, digamos, el argumento. Qué fenómeno se muestra y a qué síntesis llegue. Si les explicáramos eso, los estudiantes tendrían una mayor claridad en la lectura. Muchas veces leemos 1, 2, 3, 4, 5 veces, 10 veces, pero terminamos sin entender.
Y a veces echamos la culpa, digamos, a nuestra capacidad de inteligencia. Decimos, no, yo no sirvo para esto, no sirvo para leer. Por más que leo las cantidades que sean necesarias, no me entra, decimos. Pero no nos entra, ¿por qué? Porque nadie nos ha dicho cómo tenemos que leer, qué cosa tenemos que decodificar en cada uno de los párrafos. Y eso lo llamamos las estrategias metodológicas. En este caso, el aporte que vamos a hacer es a los docentes, porque el problema está en los docentes. Por eso es fundamental hacer una lectura real de ese contexto de estudio. ¿Ya? Entonces, espero que eso nos sirva, digamos, de un buen ejemplo para poder entender, digamos, la problemática. A veces siempre queremos echar la culpa al estudiante y no es así. Los docentes somos los que fallamos. Y por el hecho de que seamos docentes no somos pues los supergenios. Somos seres humanos, también tenemos debilidades. Entonces ahora hay que potenciar, digamos, al docente. Hay que munirlo de ciertas herramientas para que esas herramientas puedan ser aplicadas con bastante precisión por el docente y eso le pueda permitir, digamos, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Porque eso es lo que queremos con estos trabajos, aportar a esas falencias. ¿De acuerdo? Entonces, luego se ha pedido la formulación del problema. En este caso lo voy a pintar de negro porque yo le he pintado de celeste para ubicarme, digamos, en algunas cosas. Ya. Inicialmente, esta formulación del problema tenía todo un argumento. Y eso no se construye de esa manera. La formulación del problema es la interrogante. En ese caso, la interrogante está acá. ¿Ya? Dice, ¿cómo la estrategia metodológica fortalece la comprensión lectora en estudiantes del tercer año de la carrera de enfermería, subsede Riberalta de la Universidad Autónoma del Beni, José Boliviano? ¿Qué es lo que tiene que buscarse en esta formulación del problema? Que esta redacción de esta formulación tenga relación directa con el título. En otras palabras, es el título mismo, solamente hemos aumentado esto de cómo, ¿ya? Y lo voy a pintar de rojo para que se puedan ubicar con esta aclaración que estoy haciendo. El resto es el título, así de concreto tiene que ser. No tiene que haber, digamos, un título redactado de una manera, la formulación del problema, digamos, con otro argumento y el objetivo con otro tipo de redacciones. No. Ahora me pide preguntas científicas. La autora lo había colocado pregunta de investigación. Entonces ahí había confusión, ¿ya? Entonces lo correcto es preguntas científicas. Y ahí decía, ¿cómo inciden las estrategias metodológicas en la comprensión lectora de los estudiantes del tercer año de enfermería? Si está diciendo cómo inciden las estrategias metodológicas, quiere decir que ya había, y ahora estamos haciendo un balance de todo eso. Entonces, ¿cómo tendría que ser esa pregunta científica? ¿Cómo tendría que construirse esas preguntas científicas? No es una sola, son varias. Vamos a precisar de 4 preguntas. Uno referido al aspecto teórico, por eso la importancia de entender la teoría. El otro, el estado actual, la problemática del contexto. El otro, sobre lo que vamos a desarrollar y sobre lo que va a ser la viabilidad. ¿Recuerdan ese cuadrito en una de las diapositivas que les mostré? Precisan el contexto, les decía. Ahora, dentro de ese contexto, hagan una lectura real del problema. No se inventen los problemas, les decía. En función de eso, planteen la solución. Y vean si esa solución es factible y cómo se viabiliza esa propuesta que vamos a hacer. Todo esto tiene que responder solamente a eso, ¿ya? ¿Y cómo lo he redactado?
La primera pregunta científica dice, ¿cuáles son los fundamentos teóricos que permiten sustentar el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de la carrera de enfermería de la subsede Rivera? ¿Listo? Para esto me sirve el marco teórico, lo que es revisado el estado de arte. Para la 2, ¿cuál es el estado actual respecto a la comprensión lectora en estudiantes de la carrera de enfermería de la subsede Riberalta en la gestión 2022? Tengo que conocer ese contexto. Por eso les decía, no hagan investigaciones de contextos a los cuales no puedan ustedes lograr ingresar. Les decía, hagan investigaciones de mejor manera en los lugares donde ustedes se desenvuelven profesionalmente. Y eso es lo único que estoy haciendo yo, precisar eso. Tercero, ¿qué contenidos y actividades deben considerarse en la propuesta de la estrategia metodológica para superar las dificultades de comprensión lectora en estudiantes de la carrera de enfermería de la subsede Riberalta? Tengo que interiorizarme sobre esa problemática, tengo que indagar esa realidad para ver, digamos, cuáles son los contenidos y las actividades que se desarrollan, digamos, en cuanto a las comprensiones lectoras. ¿No ven? Eso es, digamos, conocer la carrera a cabalidad. Y la cuarta, ¿cuál es el grado de viabilidad de la propuesta de la estrategia metodológica para el fortalecimiento de las dificultades de comprensión lectora en estudiantes de la carrera de enfermería de la subsede Riberalta? En este caso, si va a ser viable o no lo que yo voy a plantear. O por eso estoy trabajando, digamos, algo totalmente inventado. Por eso les decía, no se inventen, no se presten tesis. Y ese es el gran error que cometemos. A veces tenemos flojera de encarar esta investigación. Obviamente que implica lecturas, implica sacrificar horas, implica sacrificar fines de semana. Entiendo que tenemos familia y algunos no quieren sacrificar el fin de semana. Dicen, no, sábados y domingos sagrado para la familia. Pero si queremos obtener algo, en este caso queremos obtener un grado académico, hay que sacrificar pues algo. Si dormíamos 8 horas, ahora dormiremos pues solo 6 horas. Yo, por ejemplo, para dar estas clases, tengo que preparar. Me duermo a las 11:30, 12 de la noche y me levanto 3:30 de la mañana. Sacrifico algo y me he habituado a eso. Cuesta, claro que sí. Pero hay que hacer algo para avanzar en esta investigación. Y no caigan en el error de ir a buscar, digamos, a esos lugares donde dicen asesoramientos de tesis. Lo único que les van a hacer ahí es bajar un documento del internet, cambiar el nombre y eso es lo que les van a entregar. Y eso se pesca fácilmente. Yo por lo menos me doy cuenta. Y enseguida lo vamos a ver cómo me doy cuenta. Cuando redactamos los documentos. ¿Ya? Entonces no caigan en esos errores. Hagan. Se están potenciando ustedes profesionalmente. Para mí hubiera sido bien fácil, digamos, estafarlos. Decir, bueno, vamos a avanzar metodología, digamos, hagan estas lecturas, expongan, debatan, qué sé yo. Y darles un documento de ejemplo, decir, aquí está, guíense en esto, hagan similar a esto. Algunos hubieran copiado eso, otros se hubieran prestado otros perfiles, otros de repente se hubieran hecho hacer con algunos entendidos, y listo. Así todos quedábamos en paz. Si estábamos, digamos, en un curso presencial, hubiéramos hecho una TAPI, de repente hasta brindado, digamos, unas copas de champán por ese éxito que hemos logrado de haber culminado ese módulo y terminar, digamos, con grandes aplausos. Y eso no es lo correcto. Para mí, por lo menos, no es lo correcto. Yo llevo 31 años en la docencia universitaria, me he formado para esto, tengo 2 maestrías en investigación científica, tengo 4 diplomados en investigación, tanto en cualitativa, cuantitativa, ¿ya? Tengo mi doctorado en educación, tengo mi postdoctorado en epistemología e investigación, y este fin de mes defiendo mi otro postdoctorado en investigación emergente, y no puedo yo hacer
esas estafas. Necesito yo enseñarlos a cómo se investiga. Yo a veces critico, digamos, a mis colegas que se aceptan tutorías y no les revisan ni una coma. Todo está bien para ellos. Cuando les mandan para revisar, les dicen, está bien, excelente, avanza nomás, avanza y avanza. Estoy seguro que si nombran a un tutor, no va a faltar alguien que llegue a 150 páginas. Y el tutor va a estar feliz. Va a decir, excelente, es una gran investigadora o un gran investigador mi tutoreado. Pero ni el tutor está entendiendo qué exactamente se está haciendo. Y eso lo palpo a diario. Tengo colegas que son doctores que tutorean tesis, pero realmente da pena cómo los engañan a los pobres chicos. No revisan absolutamente nada. Y cuando me toca revisar eso como tribunal, prácticamente tienen que rehacer todo. Entonces les pido un poquito de sacrificio, un poquito de atención a lo que estamos haciendo. Qué pena que no estén los otros 3 compañeros. Ojalá vean la grabación y en función de ello puedan entender, digamos, esta situación de encaminar el proceso investigativo. Vámonos ahora al objetivo general. Lo voy a pintar de negro. ¿Ya? El objetivo original decía implementar un manual guía de estrategias metodológicas que mejoren la comprensión lectora de los estudiantes del tercer año de la carrera de enfermería. En el título no se hablaba de un manual. Entonces estábamos equivocados, estábamos confundiendo las cosas. Miren, el objetivo general es lo mismo que el título y solamente cambia esta primera palabra. El título dice Estrategia Metodológica para el Fortalecimiento de la Comprensión Lectora, ¿no? En estudiantes del tercer año de la carrera de enfermería, subsede Ribera Alta de la Universidad Autónoma del Beni, José Valdivian. Para el objetivo general tenemos que decir qué queremos hacer. Eso tiene que mostrarlo. Yo leo el objetivo general y tengo que decir, quiere implementar, quiere proponer, quiere analizar. En este caso vamos a diseñar. ¿Lo ve? Entonces, diseñar una estrategia metodológica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes del tercer año de la carrera de enfermería, subsede Ribera Alta de la Universidad Autónoma del Beni, José Valdivian. Listo, ya está concreto. Ahora sí hay una relación directa entre el objetivo general, la formulación del problema y lo que es el título. Y si tuviéramos que manejar una hipótesis, entonces la redacción sería la misma. Si tuviéramos que manejar la hipótesis, tendría que decir la estrategia metodológica fortalece la comprensión lectora en estudiantes del tercer año de la carrera de enfermería, subsede Ribera Alta de la Universidad Autónoma del Beni, José Valdivian. Así tendría que ser la redacción. Pero en este documento no me pide la hipótesis o la idea a defender. No me pide, por lo tanto, no voy a colocar. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estaría ya agotado el objetivo general. Los objetivos específicos, decía, diagnosticar las estrategias de comprensión lectora que actualmente usan los docentes con los estudiantes. Había que mejorar la redacción y darle sentido. ¿Qué son los objetivos específicos? Las tareas que vamos a desarrollar para cumplir nuestro objetivo general. Les había indicado que para los objetivos específicos tenemos que precisar un verbo de qué vamos a hacer inicialmente. El segundo verbo, qué vamos a hacer en el durante de la investigación. Y el tercero, qué vamos a hacer al final para lograr nuestro objetivo general. Entonces, en ese sentido, lo que he hecho es plantearlo de esta manera. Identificar el grado de dificultad de la comprensión lectora en estudiantes de la carrera de enfermería de la subsede Ribera Alta. Segundo, ¿qué voy a hacer a lo largo de la investigación? Sistematizar las estrategias metodológicas adecuadas para la carrera de enfermería subsede Ribera Alta de la Universidad Autónoma del Beni, José Valdivian. ¿Y qué voy a hacer para diseñar? Elaborar la estrategia metodológica para la mejora de la comprensión lectora en estudiantes del tercer año de la carrera de enfermería de la subsede Ribera Alta. ¿Listo? Con eso ya está. Con eso me está diciendo qué exactamente voy a hacer
a lo largo de todo este proceso investigativo. Así de concreto. ¿Ya? Eso también lo pintaré de negro. Listo. Ahora viene la justificación. En esto de la justificación, les había indicado que tenemos que nosotros a justificar del por qué es importante hacer esta investigación. Y en este documento, en este párrafo que me muestra la autora, ya, aquí le digo, esto no va debido a que trata de otro tema y no del objeto de estudio. ¿Qué estamos tratando nosotros con la investigación? ¿Qué nos dice nuestro título? De que vamos a construir o vamos a diseñar una estrategia metodológica para fortalecer la comprensión lectora. Esa es nuestra esencia, ese es nuestro norte. Ahora lo que puedo decirles es que se construyan ese título donde diga estrategia metodológica para fortalecer la comprensión lectora. Anótenlo en un papel y colóquenselo al frente de ustedes, donde está su computadora, para que cuando estén escribiendo algo vean qué exactamente tienen que redactar en función de qué, cuál es su horizonte. Es como si me dijeran en este momento, usted va a viajar a Santa Cruz, al oriente boliviano. Y resulta que yo no he entendido bien y me he ido apando. Y digo, pero estoy en el oriente boliviano. ¿Por qué me molesta? Pero alguien me diga, pero te has equivocado de lugar. No era ese. Tú tenías que ir a Santa Cruz. O me he ido al Chaco, digamos. ¿No ve? Entonces, he confundido. Entonces acá lo he subrayado para que se pueda, digamos, llevar a otro lado. ¿Lo va a utilizar esto? Sí. No está del todo perdido. Entonces lo vamos a reciclar. ¿Ya? Entonces se va a crear una nueva carpetita, un nuevo archivo, donde pueda, digamos, reciclar todos estos materiales que no van, digamos, para este perfil de tesis. Porque aquí estamos hablando, en tiempos actuales, la era de la educación virtual enmarca ventajas y desventajas. Entre las ventajas podemos mencionar la accesibilidad, flexibilidad, repetitividad y aumento de la oferta, entre otras. En la educación superior, las ventajas se reflejan en la ausencia de una forma de vida que favorece la reflexión crítica y comprensiva, la predicción, que es la producción mancomunada de conocimiento, la integración intercultural y la creación permanente de comunidades de afecto, sentido y aprendizaje. Entonces, estamos hablando de otro tema. Nos hemos extraviado un poco. Ya, entonces, esto no va. Por eso aquí abajito le he puesto, esto no va debido a que trata de otro tema y no del objeto de estudio. Esta otra sí. El siguiente párrafo. Dice, el presente trabajo se lo plantea basado en las necesidades que se presentan en la universidad. Los jóvenes llegan a las aulas universitarias con serias falencias en la expresión oral y escrita. Hasta ahí me sirve. El resto no me sirve. ¿Ya? Desde mi punto de vista, no me sirve. Y vuelvo a rescatar, digamos, este otro documento. Dice, está comprobado que una de las causas en la deficiencia del rendimiento académico en los estudiantes radica en la insuficiencia de su capacidad para la comprensión lectora. Se puede afirmar que tanto estudiantes como profesionales carecen de un hábito de lectura oral, silenciosa y comprensiva. Difícilmente pueden mantener una estructura del mensaje que desean transmitir, porque no realizan una inferencia adecuada del contenido del texto leído. Listo. Dice, por tal motivo se ve la necesidad urgente de profundizar en las estrategias metodológicas para favorecer la comprensión lectora y de esa manera dar alternativas para la solución parcial o total del problema observado. Esto es clave, por eso lo he remarcado con amarillo. Por eso le escribo acá, digo, esta última parte hay que enfatizar más, ¿no? Según el siguiente criterio, según esto. Esta es la clave. Lo ha trabajado, digamos, como algo bien elemental, digamos, pero ese es, digamos, el punto nodal. En eso tiene que centrarse todo lo que es la justificación. Para la justificación tenemos que aprender de nuestros hijos. Me imagino que todos tienen hijos, ¿verdad?
o de repente algunos todavía son solteros. Y si son solteros, recurran, digamos, a la experiencia con sus hermanos menores. Cuando los chicos quieren ir a algún lado y nosotros les prohibimos, no aceptamos, digamos, que vayan de vacaciones o que salgan en la noche, qué sé yo. ¿A qué recurren los chicos? A la imaginación, a la creatividad, al poder del convencimiento. Me dirá mi hijo, pero papá, tengo que ir. Mi docente es bien rudo. Nos ha dicho que todos aquellos que vayamos a hacer el trabajo de campo, que vayamos a hacer las prácticas en esa interacción social, nos vamos a liberar de un repaso, de un examen, de lo que sea. Es fundamental, nos ha dicho mi docente, para que ganemos experiencia. Y si no voy a tener, digamos, esa experiencia. Voy a reprobar. Entonces termina convenciéndome. Por más que no esté de acuerdo, al final termino aceptando. Entonces, lo mismo tenemos que hacer en esto de la justificación. Ustedes tienen que convencerme del por qué es importante hacer esta investigación. Y lo voy a anotar acá abajo. Argumentar, le pondré. Argumentar. ¿Qué pasó acá? Ah, ya. Argumentar del por qué es importante hacer esta investigación. Argumentar cuál el fenómeno que se estudia. Que se estudia en el contexto de estudio. Argumentar cómo se ha precisado el problema en función del objeto de estudio. Argumentar quiénes van a ser los directos beneficiarios. Argumentar de cómo se utilizará la investigación en el futuro. En el futuro o en el contexto de estudio nomás. ¿Ya? Argumentar de cómo se utilizará la investigación posteriormente, así nos respondemos. Posteriormente. Listo. Eso es lo que tienen que responder. Tienen que argumentar todo eso. Y esto lo voy a pintar de rojo. ¿Ya? Esas cosas necesitamos conocer. Eso tiene que estar explicado, argumentado en este subtítulo que dice justificación. Y no entren a hablar otras cosas. A veces me manejan desarrollos temáticos. No están hablando, digamos, de Latinoamérica a nivel mundial. No, es explicar por qué tengo que hacer esta investigación. ¿No? ¿Cómo lo voy a encarar esta investigación? ¿Ya? Eso es el convencimiento. ¿Qué tal si les digo, no me sirve, digamos, no está bien tu investigación? Tienen que defenderlos con garras. Tienen que decir, no, esta investigación es válido por esto, por esto, por esto. Porque yo lo he precisado en el contexto de estudio. ¿Ya? Ahora, la utilidad práctica. En este caso, tenemos que argumentar cómo se va a aplicar esto. Esta propuesta de este diseño, de esta estrategia metodológica, ¿no? ¿Cuán útil va a ser, digamos, en la realidad práctica? Eso es lo que necesitamos explicar. Por eso les digo acá, en la parte baja, se tiene que precisar la utilidad práctica de la investigación y no de la temática. Acá nos hemos centrado a explicar la temática,
no es eso, es utilidad práctica. ¿Cuán útil va a ser prácticamente todo esto? ¿Ya? Entonces, como está subrayado y pintado de color naranja, digamos, lo vamos a guardar, lo vamos a reciclar, esta redacción. Entonces hay que volver a redactar la utilidad práctica. Vámonos al sustento teórico. En otros casos se llama marco teórico. ¿Ya? Sustento teórico se llama desde la visión cualitativa, pero muchos no lo entienden de esa manera. Quieren siempre que el subtítulo diga marco teórico, por más que sea una investigación de carácter cualitativo. Por eso les decía, nuestras grandes falencias en las universidades, en las instituciones técnicas de educación superior, está en no comprender la metodología. Recientemente, por ejemplo, yo he sido partícipe de unas defensas de tesis doctorales y metodológicamente tenían enredos. No se sabía ni qué tipo de investigación era toda una mezcolanza, decían de todo. Y miren que ninguno de los tribunales se ha percatado de eso. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no se han percatado? Porque no son metodólogos. Tendrán el título, pero no tienen, digamos, conocimiento de cómo hacer una investigación. Esa es la gran falencia. Y toditos han aprobado, digamos, con buenas notas. Lo único que han visto es si estaba bien vestido el postulante, ¿ya? Nada más. Pero ni se han dignado en revisar absolutamente nada, ni una página han leído. Y a muchos les encanta solamente ser figuretes, es decir, he sido tribunal y no cumplen su rol de tribunales. Lastimosamente, así funciona. ¿Ya? Ahora, decimos sustento teórico. Está bien que digamos antecedentes, o podemos también llamarlo estado del arte. Esto más se ajusta a un estado del arte. ¿Ya? Pero no se coloca, digamos, ese subtítulo de estado del arte o estado de la situación, que lo llaman algunos otros autores, sino que directamente tendríamos que entrar en decir las líneas de análisis de la presente investigación se enmarcan en 4 grupos de investigaciones. Ahora también podemos colocar, como dice acá, antecedentes, no hay ningún problema. Y si vamos a colocar antecedentes, ojo en esta parte, por favor, atiendan en esto. Colocamos ese subtítulo y lo bajamos así. ¿Ya? Entonces no podemos colocar punto y guión. Ese es un error garrafal. Entonces que diga solamente antecedentes. ¿Ya? Entonces en ese caso, dice ya, las líneas de análisis de la presente investigación se enmarcan en 4 grupos de investigaciones que sirvieron de referentes para comprender la temática abordada por el investigador, ¿no? Si quieren decir yo, entonces tendrán que decir por la investigadora o por el investigador. Así se camufla eso cuando queremos hacer prevalecer, digamos, nuestra posición personal, ¿no? Por la investigadora para dar respuestas a la problemática identificada en el contexto de estudio. El primer grupo corresponde a investigaciones que muestran resultados de desarrollo espontáneo en la aplicación de estrategias metodológicas y mejora de los procesos de aprendizaje. Tal es el caso de Gloria Inés Espín Medina, 2010, que encara un estudio con enfoque sociocrítico referido a la incidencia de las estrategias metodológicas, ¿no? Entonces ahí ya no lo vamos a leer, solamente algunas adecuaciones que he hecho para que tenga, digamos, una mejor coherencia de sintaxis en la redacción del documento. Entonces ya no lo voy a leer porque este es más teórico, ¿ya? Lo que yo necesito es mostrarles la parte metodológica. Ahora, otra cosa, por favor, que es fundamental y que no nos vamos a avergonzar de eso. Cuando tengan que elaborar estos documentos, busquen un corrector de estilo. Es bien importante. ¿Ya? Es mejor que se los lea otra persona. No hagan leer con el esposo, la esposa o el hermano. Una vez he tenido un serio problema, ¿no? Con una de las postulantes de una maestría. Me dice, ¿cómo usted me va a reclamar? Yo he hecho 3 monografías, me dice. Y estaba totalmente mal. Y de paso ha revisado mi esposo. Casi le digo, pero
Falta saber cómo están esas 3 monografías. Dios nos salve, digamos, de su contenido. Y si el esposo le da visto bueno, peor todavía, mal, no tenían conocimiento. Entonces no nos vamos a encaprichar, digamos, con ese tipo de posiciones. Esos son argumentos caprichosos que muchas veces no nos lleva, digamos, a un profesionalismo, a un nivel de ética profesional. ¿Ya? Entonces no hagan leer con personas de su misma área. Hagan leer con otras personas, pero que sean serias. Que les digan, no entiendo, ¿qué quieres decir con esto? Por más que leo una otra vez, no termino de entender. Es ahí donde tenemos que empezar a preocuparnos. Si no ha podido entender esa persona, entonces está mal nuestra redacción. Ese es un secretito, ¿ya? Otra cosa, aquí digo, ojo, el desarrollo del párrafo no puede ser tan extenso. Todo esto, todo este subtítulo, miren, lo que dice antecedentes, está en un párrafo que debe abarcar, digamos, 2 páginas. Eso no es lo correcto. Un párrafo debe de tener, digamos, unas 10, 12 líneas. Exagerando, pero acá es demasiado ampuloso. Entonces eso también hay que cuidar. Y el corrector de estilo nos va a decir, ¿sabes qué? Tienes que cortar en esta parte, o tienes que colocar esta cita textual en bloque, o tienes que, digamos, resaltar tal cosa. Entonces, por eso la importancia, digamos, de hacer leer con otras personas, pero que entiendan de estas cosas. ¿Ya? Otra vez, teorías. El subtítulo dice punto y guión. Eso también lo vamos a eliminar, que no se trabaja de esa manera. Así tiene que ser. ¿Ya? Y ojo, otra cosita acá. Desde aquí deberíamos de haber corregido. Entre este subtítulo que dice antecedentes y lo que es el inicio del párrafo, hay un salto considerable. Para eso hago clic acá, donde termina con la S, y me voy acá donde está, digamos, para los espaciados. Y coloco en la parte baja donde dice quitar espacio después del párrafo. Y listo, ya está arreglado. Lo mismo voy a hacer acá. Hago clic ahí, me voy a esta parte, quitar espacio. Listo, ya se ha ajustado ya. Ahora, esto lo voy a ir grabando. Una cosita que quiero aclarar en esta parte. Imaginemos que no había eso. Aquí termina el párrafo, ¿verdad? En esta parte. Inmediatamente empezamos con un subtítulo. Para eso tiene que haber, digamos, un doble espaciado. Así. ¿Ya? Entonces, eso, por favor, lo vamos a tomar siempre muy en cuenta. Y no así de manera seguida, sino tiene que haber este salto. Ahora me iré nomás a lo que estaba anteriormente. Listo, esto. Entonces, seguimos trabajando. Y otra cosa, por favor. Como leemos información del Internet o leemos de los libros, vamos a evitar siempre los plagios. A veces de manera involuntaria caemos en ese error. Esto que está resaltado con amarillo es copia del Internet. Y si yo fuera al tribunal, ya, porque yo lo leo, les haría una demanda de anulación de su tesis. Y para ello me valgo del reglamento del CUV, donde dice que copia parcial o total, anulación de la tesis. Y he tenido esa oportunidad de anular 2 tesis doctorales ya defendidas, listos para titularse. Entonces, cuídense de eso. Ahora, no es pecado copiar y colocar en nuestro documento. Si queremos colocar esto, ya que consideramos que es importante, entonces precisemos. Abramos comilla, mejor dicho, paréntesis,
por ahí le pertenece a Pérez, ya coloquemos Pérez, supongamos que su artículo, su libro lo ha publicado el 2018, coloquemos así, y coloquemos la página de donde hemos extraído esto. Supongamos que es la página 17, y cerramos paréntesis. De esa manera estamos colocando muy bien la referenciación, y colocamos entre comillas. Así tendría que ser, ¿ya? Entonces, esa es la manera correcta de citar. Caso contrario, esto se considera plagio. ¿De acuerdo? Entonces, para eso nos vamos a guiar en la norma APA, en la 6ª edición. Eso es más fácil de entender que la 7ª edición. Pues ahora voy a volver otra vez a lo que era antes, para no generar confusiones. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera vamos a ir trabajando. Lo mismo acá, ¿no? De manera involuntaria se ha vuelto a copiar. Entonces, por eso le digo acá, es casi copia del internet, porque he encontrado estos documentos. Porque como voy leyendo, me doy cuenta, digamos, cuál es la escritura de ustedes y cuál es la escritura, digamos, ya de un documento bien procesado. O cuando están, digamos, tratando de copiar. Me doy cuenta de eso. Y voy buscando en el internet y encuentro esos documentos. ¿Ya? Entonces, por eso digo, es casi copia del internet, porque este documento existe. Seguimos con el marco contextual. Todo lo que está pintado de amarillo está bajado de otros documentos. Ahora, ¿podemos parafrasear? Sí, pero hay que mencionarlos. Decir, según Pérez, en su artículo, en su documento, plantea que, y agarramos sus ideas. Estito, por ejemplo, inferir sobre los modelos teóricos. Esto está por demás. Eso no debería de ir ahí, ¿no? Estito lo vamos a ajustar, hemos dicho, vamos a quitar ese espacio para que se vuelva, digamos, más estético nuestra presentación. Entonces, todo lo que está aquí con amarillo es que existe este documento original en el internet. Por eso les digo, tengamos cuidado. Y si vamos a continuar conmigo el taller de tesis el final, voy a ser muy cuidadoso con todo esto. Voy a darme tiempo para leer. Ya no les voy a aceptar, digamos así, por así los trabajos, ¿no? Entonces necesito leer, por algo me están pagando, por algo he asumido, digamos, un compromiso serio. ¿Ya? Entonces, no puedo yo rifar mi prestigio personal, profesional, dejándoles pasar, digamos, cualquier trabajo. Entonces, todo lo que está con amarillo son documentos existentes. Esto que está, digamos, pintado de color morado, es como un parafraseo, son, digamos, extractos del documento del internet. Eso también vamos a tener cuidado. Y si queremos parafrasear, coloquemos al autor. Digamos, según Juan Pérez, en su artículo tantos, ¿no? Llega a discernir, digamos, tales elementos. Por lo tanto, agarramos sus ideas y las planteamos con nuestros argumentos. Miren, aquí digo, ojo, hay que contextualizar de lo más general a lo particular. Aquí no se ha contextualizado la problemática en función de nuestro contexto y en función de lo que hemos leído. ¿Ya? Entonces tengamos cuidado siempre en eso. En el marco conceptual, ¿qué necesitamos plantear en esto? Nuestros conceptos. Esto del punto y guión, sáquenlo siempre, por favor. Otra cosa importante en este subtítulo que dice marco conceptual, solo la primera palabra lleva mayúscula. Esto tiene que ir con minúscula, así. ¿Ya? Ahora no coloquen, digamos, resaltados con negrillas. En un documento académico eso no va. ¿Ya? Por eso me lo he guardado para este momento, ¿no? Para corregir juntamente con ustedes. ¿Ya? No van esas cosas. Miren cuán importante es que esto sea de manera presencial, que trabajemos con cada uno de ustedes en función de sus documentos. ¿No ve? Así es un taller de tesis, así tendría que ser desde mi punto de vista.
Y otra vez acá, digamos, ¿no? Esto que está pintado con amarillo, otra vez. Existe este documento en el Internet. Entonces vamos a tener siempre cuidado con él. Queremos agarrar ideas, pero planteémoslo con nuestros argumentos. Acá quisiera saber cuál es, digamos, el concepto. Por ahí era, digamos, educación. Entonces coloquemos educación, ¿ya? Entonces ese era, digamos, el concepto. Ahora sí lo voy a remarcar, digamos, con negrilla. Y lo voy a suprimir, digamos, ese espacio saltado que tiene. Entonces, en función de esto, si este es mi concepto, yo como investigador tengo que argumentar cuál es, digamos, esa mi argumentación frente a este concepto. ¿Qué es para mí educación? En esta parte me plantean, digamos, autores. Puede ser, pero como un refuerzo nada más a lo que yo estoy planteando. En el marco conceptual necesito, en todo el documento prácticamente, necesito leerlos a ustedes, no que me hagan leer, digamos, lo que dicen las otras personas, los otros investigadores. ¿Ya? Eso, grábenselo bien. Necesito leerlos a ustedes, no que me hagan leer lo que conceptualizan los otros investigadores. Entonces, eso lo van a ir corrigiendo, cuáles son los conceptos. Por eso acá lo he anotado. En el marco conceptual hay que precisar el concepto propio del investigador en función de lo que se ha leído. Obviamente que tenemos que leer. Voy a leer, digamos, para emitir este concepto sobre educación, 3, 4 autores. Y al final hago un zoom y planteo mi propia posición, mi propio argumento, mi propio concepto. Ese es el aporte de la investigación. Así se tiene que trabajar una tesis. En el marco histórico, bueno, no sé, acá había colocado preguntar sobre las diferencias con los antecedentes. Bueno, esa es la interrogante que nos plantea nuestra compañera Catherine. Entonces, en este caso, el marco histórico se refiere a hacer una cronologización, eso lo voy a apuntar acá, ya, hacer una cronologización ya, ¿qué ha pasado con esto? ¿Por qué? Hacer una cronologización sobre el desarrollo investigativo en cuanto a lo que es las estrategias metodológicas para la comprensión lectora. Entonces, en este caso, lo que tenemos que explicar es desde cuándo la humanidad se ha preocupado sobre lo que es la comprensión lectora. Han sido, digamos, los romanos, los egipcios, los griegos. ¿Quiénes han sido? ¿Desde qué periodo de la historia de la humanidad? Eso lo vamos a saber producto de la revisión del estado de arte. ¿No ve? Por eso la importancia de que nos empapemos sobre lo que es la temática. ¿Ya? Entonces, si no conocemos sobre libros teóricos que hablen de la comprensión lectora, no vamos a poder entender esa precisión. Para este caso, les sugiero que no busque tanto libros técnicos de cómo se tiene que encaminar la comprensión lectora, porque eso va a repetirse. Si tiene 100 libros, los 100 libros van a decir lo mismo. Pero si buscamos libros teóricos, cada autor va a plantear su posición. Estará en acuerdo, en desacuerdo. Esas visiones necesitamos conocer. Y producto de eso vamos planteando esa cronologización de esos estudios realizados por la humanidad hasta nuestros días. Así poner, digamos, al tanto, ¿no? Ese proceso evolutivo. Ahora, en el marco legal, ya voy a eliminar estas cosas. En el marco legal les había indicado que necesitamos explicar qué leyes normativas nos respaldan en relación a nuestro tema de investigación.
Si bien acá se habla, digamos, de la Constitución Política del Estado, pero nos hemos extraviado. Estamos hablando de acá de la responsabilidad de la educación y no de lo que es la comprensión lectora, o cómo, digamos, el ser humano o la población boliviana tiene que, digamos, capacitarse en el proceso de la lectura. Por eso acá digo, esto hay que dirigirlo en función del objeto de estudio, que en este caso es la comprensión lectora. ¿Ya? Entonces, si revisamos todo esto, nos habla de otras cosas que no van, digamos, al caso. Entonces, hay que revisar todo esto. Entonces, esto nos puede servir para algún otro subtítulo que más adelante veamos por conveniente. Por lo tanto, lo voy a subrayar. ¿Ya? Luego hablamos de lo que es el Congreso o el 10º Congreso Nacional de Universidades, ¿no? Y acá está hablándose de otra cosa que no va, digamos, a la esencia de la investigación. Por eso le coloco acá, digo, centrar la argumentación en función de la comprensión lectora. Entonces, esto también lo vamos a guardar para otro momento. Oh, ¿por qué no me ha marcado? Ah. Listo. Acá, por ejemplo, dice, la Universidad Autónoma del Beni, bajo resolución número tantos, aprueba el reglamento de autoevaluación y acreditación de carrera y programas cuyo fin promover el mejoramiento de la calidad y pertinencia educativa en los procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación, extensión e interacción social. Esto no nos dice nada en relación a lo que es nuestro tema de estudio. Entonces, esto también lo guardamos para otro momento. Dice, como se puede apreciar, si dispone de un amplio respaldo normativo que sustenta las bases para poder llevar a cabo el presente trabajo de investigación. No está, digamos, acorde. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a pintar, digamos, o lo subrayaré para que lo pueda reconsiderar nuestra autora. Entonces, hay que precisar, digamos, en qué documentos se habla, digamos, sobre esto de la lectura, para abolir, digamos, el analfabetismo, y qué políticas se han generado para promover, digamos, estos escenarios de lectura, y qué mecanismos se han brindado a los docentes, a los estudiantes, a la población en su general. Y eso tiene que estar, digamos, en algún documento. Eso es lo que tenemos que rastrear y no perdernos, digamos, en el horizonte, ¿ya? Por eso la importancia de escribir ese título y colocarnos siempre al frente de nosotros, para que cuando estemos escribiendo algo, veamos qué cosa tenemos que trabajar, ¿ya? Porque es bien fácil perderse, es bien fácil. Por eso en algunas tesis los autores presentan 2, 3 temas, pensando que tiene una mejor precisión cuando se han perdido totalmente en el escenario. ¿Ya? Entonces, en el marco institucional, les había dicho, es donde me tienen que presentar al contexto de estudio. ¿Ya? Entonces, describan. Aquí tenemos que apoyarnos en lo que hacen los literatos, los novelistas. Cuando leemos sus libros de una novela, nos muestran, nos describen el paisaje, ¿no ve? El escenario donde se desenvuelve. Y nosotros captamos fácilmente eso, ¿no? Captamos ese paisaje, cuántos árboles existen, por dónde está el río, cómo está, digamos, el puente colgante, cómo está, digamos, vestido el personaje. Nos hacen soñar, nos hacen alucinar. Eso es lo que tenemos que mostrar acá en el marco institucional. Preséntenmelo a ese lugar, a ese contexto de estudio. En este caso, a la subsede que está situado en la población o la ciudad de Ribera Alta. No conozco yo Ribera Alta, ¿ya? Y otro secreto, escriban como para una persona que no sabe absolutamente nada, ¿ya? Y tienen que hacerle entender con chubis, como se dice. Entonces, preséntenmelo a esa carrera de enfermería situada en la ciudad de Ribera Alta. Porque acá hemos copiado del documento que es la misión. Y no necesito entender, digamos, la misión, sino que me lo presente. ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo está estructurado esa carrera? ¿Cuánto de población tiene? ¿Cuántos docentes tiene? ¿No? Y a grosso modo, con sus propias palabras, dirán cuál es la misión y la visión.
Acá está la misión, pero no encuentro la visión, digamos. No hace referencia a eso. He buscado, digamos, en función del documento original, pero no encuentro, digamos. Porque he logrado acceder, digamos, al documento original de la carrera de enfermería. ¿Ya? Eso, digamos, en relación a esa parte teórica. Entonces, vamos a tener cuidado. Ahora, en el desarrollo metodológico, en el tipo de estudio, estos puntitos en el subtítulo no van. Ya. Acá solamente decía, y atentos por favor acá, la investigación será cualitativa con enfoque mixto, de carácter descriptivo y propositivo transformador, donde se incluirán propuestas metodológicas para generar cambios educativos. Acá ya nos hemos mareado. Por un lado decimos que va a ser cualitativo, por otro lado decimos que va a ser propositivo transformador. Estamos confundiendo los paradigmas, estamos confundiendo los enfoques. Entonces no podemos trabajar de esa manera. Entonces yo me he permitido escribir, para que tengan, digamos, un ejemplo claro, y dice, producto de la precisión del tipo de paradigma y el enfoque de investigación, el tipo de estudio responde al descriptivo propositivo, mismo que permitirá obtener datos de forma directa para la descripción y caracterización de la estrategia metodológica. Por tanto, este tipo de investigación busca un contacto directo con el objeto de estudio con el propósito de diseñar la estrategia metodológica en función del contexto de estudio. En ese marco, la investigación se desarrollará en el primer semestre de la gestión 2022. Durante este tiempo se observará a los estudiantes en cuanto a la comprensión de los textos que leen. Producto de ella se planteará la alternativa de solución en función del diseño de una estrategia metodológica para los docentes de la carrera de enfermería de la subsede Ribera Alta. Debido a que en la actualidad los docentes en el aula no aplican estrategias metodológicas para subsanar las dificultades identificadas en cuanto a la comprensión lectora. Y vuelvo a recalcar acá, el problema en quiénes está, en los docentes. ¿Ya? Diseño de investigación. Elimino estos puntos y guiones. Lo comprimo, digamos, estos espacios saltados. En el diseño de investigación. No estaba escrito, pero yo lo he colocado. Dice, la investigación corresponde al diseño no experimental transeccional, por el hecho de que toda la información requerida para el proceso investigativo se recogerá en un momento dado, es decir, durante el cuarto mes de la gestión académica 2022. En este momento ya estamos en el tercer mes. Entonces considero que esto se va a trabajar en el mes de abril. Esto con la finalidad de tener información precisa que responda a la realidad de estudio de la manera más objetiva posible. Es transeccional debido a que en el proceso investigativo no se trabajará en base a experimentos o comprobaciones. Más al contrario, la investigación se centrará en la observación de los sujetos tal cual se desenvuelven en el contexto de esto. ¿Listo? Esa explicación la citamos. En el universo, en este subtítulo, necesitamos precisar cuál es ese nuestro universo poblacional. Estamos hablando de la carrera de enfermería. ¿A cuántos asciende? Creo que en algún lugar he leído que son 3,000 estudiantes, si no me equivoco. No creo que sea tanto, digamos, en la carrera de enfermería, tratándose de una subsede. Doctor, bueno, 3,000 son en todas las unidades académicas, de las 7. Ah, no, pues. Eso era lo que decía, ¿no? Pero ahí dice también que de enfermería son más o menos 750 para Sí. esta gestión. Entonces, nuestro universo es solamente los 750 estudiantes, ¿ya? A ver, corresponde a los estudiantes que se han venido de su sede de Ribera Alta, matrículas que alcanzan a un total. ¿Cuántos docentes son? Somos 21 docentes. 750 más 21, 771. Un total de 771 actores
sociales. ¿Listo? La población de ese total, de ese universo, ¿a cuántos vamos a considerar? En este caso estamos hablando del tercer año. Entonces, hay que precisar cuántos llegan a constituir el tercer año entre estudiantes y docentes. ¿Ya? En la muestra, ahora acá viene, digamos, el reto. La muestra no nos los vamos a inventar. La muestra tiene que precisar, digamos, en función de una de las técnicas estadísticas. Y para eso vuelvan a revisar, digamos, las diapositivas, qué tipo de muestreos existen. Hay el muestreo intencional, hay el muestreo aleatorio, hay el muestreo, digamos, por conveniencia, ¿no ve? Por bola de nieve. ¿Cuál de ellas es la que mejor se ajusta a nuestros propósitos? Doctor, Sí, una pregunta. Si se va a trabajar con todos los estudiantes, por ejemplo, por cero, una población, una población que no es grande, como 65 alumnos, por ejemplo, no se puede trabajar con la, con la totalidad. Perdón, el tercer año, ¿cuántos lo constituyen? Más o menos. 65 alumnos van a hacer esta El gestión. tercer año, Sí, ya. ¿Cuántos docentes de tercer año? son 5. Ya. ¿Cuánto me ha hecho? 70 y... ¿cuánto? 65 Ya, más, más 5 docentes. ya, 80 entonces. 80 No, es la totalidad. 65 alumnos más 5 docentes serían 70. 70 entonces, ¿ya? Ahora, de esos 70, claro, es muy poco, digamos, para sacar una muestra. ¿No ve? En este caso vamos a tener que trabajar, digamos, por conveniencia nuestro muestreo. Entonces, eso lo va a revisar, por favor. ¿En qué consiste el muestreo por conveniencia? Esa técnica vamos a aplicar, porque es muy poca la población. Entonces, ahí vamos a elegir a los 5 docentes y vamos a tener que elegir, digamos, no sé, pues unos 5 estudiantes de cada paralelo, de tercer año, o de cada asignatura. ¿Es anualizado o semestralizado la carrera? Anualizado, doctor. Anualizado, perfecto. Sí, sí. Me imagino que llevan unas 8 o 9 asignaturas. No, en tercer año tenemos 5 asignaturas. Como una semestral, wow. Entonces, vamos a tomar que sean 5 docentes. Y vamos a tomar, digamos, si son 5 asignaturas solamente, tomemos a 10 estudiantes. 10 estudiantes por asignatura. Esos 10 estudiantes hasta podemos agarrarlos de manera aleatoria. Esito, quisiera que revise, por favor. Puede ser aleatoria por conveniencia o puede ser estratificado. Revise en lo que es las técnicas estadísticas y esto le va a decir cuál de ellas le conviene, digamos, aplicar para su trabajo, qué tipo de muestreo. Y de eso tenemos que estar bien conscientes, ¿ya? Entonces no es nomás decir, bueno, son 70 y voy a trabajar con 5, digamos. No, no se trabaja de esa manera. O caso contrario, Doctor, sí, claro, por eso yo le decía, ¿no? Estaba revisando yo los muestreos y todo. ya, Casi todos dicen la muestra representativa, 30%, ¿no ve? Y por eso yo le digo, son solo 70, serían 65 21, estudiantes. 21 Ajá, sujetos serían. o sea, claro, imagínense, entonces por eso yo había propuesto trabajar con todos los estudiantes que corresponden Perfecto. a la asignatura. Entonces utilicemos el de conveniencia. Céntrese en eso, por favor. ¿En qué consiste este muestreo por conveniencia? ¿De acuerdo? Esito lo va a precisar. Sí, Ahora, está bien.
En cuanto a los métodos, otra vez vamos a eliminar esto. Ya, tenemos que hablar de los métodos teóricos. ¿Cuáles son esos métodos que vamos a utilizar? Desde mi punto de vista, tendríamos que utilizar el histórico lógico. Dice, para el presente caso se recurrirá al método histórico con la finalidad de analizar la información literaria requerida para entender sobre el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de la carrera de enfermería de la subsede Ribera Alta. Vamos a recurrir al análisis síntesis. Puede utilizar otros métodos de los que hemos visto, pero desde mi punto de vista, estas tendrían que ser. El método de análisis síntesis permitirá alcanzar un nivel de comprensión preciso sobre el objeto de estudio. En el presente caso se empleará con la finalidad de puntualizar la información requerida acerca de la comprensión lectora en estudiantes de la carrera de enfermería de la subsede Ribera Alta. Y voy a recurrir a la sistemática después. Este método permitirá conocer los elementos fundamentales del objeto de estudio referido a la comprensión lectora en los estudiantes de la carrera de enfermería de la subsede Ribera Alta para que en función de ella se considere la estrategia metodológica para el fortalecimiento de la comprensión lectora. Entonces, así lo van a ir trabajando los métodos, ¿ya? No vamos a trabajar los métodos empíricos, porque vamos a trabajar, digamos, con, ¿cómo se llama esto? Con las técnicas y los instrumentos. Entonces, eso se olvidan por el momento. Nos pide después descripción, sistematización y análisis de datos. Este punto y guión lo voy a eliminar. Entonces acá dice, se describirán los hechos tal cual se presenta en la realidad. Los datos serán sistematizados en tablas y gráficos. ¿De acuerdo? Y acá coloco yo, con la finalidad de cumplir con los propósitos investigativos, se recurrirá al estudio documental, mediante la cual se... ¿Dónde estoy? Se recuperará información a partir de los documentos impresos y escritos, mismas que serán obtenidas en las bibliotecas del Internet y la unidad académica de Ribera Alta. Para este propósito se recurrirá a lo que se denomina consulta y recopilación documental. De la misma manera se recurrirá a la observación participante para determinar el problema y sistematizar los datos recolectados en el contexto de esto. Asimismo, se llegará a precisar la entrevista semiestructurada en función de una guía de preguntas, para lo cual será importante precisar los indicadores en función de la temática identificada en el contexto de estudio. Una vez obtenida los datos mediante la aplicación de los diferentes instrumentos, se sistematizará toda la información con la finalidad de triangular y obtener los hallazgos en función de las respuestas brindadas por docentes y estudiantes de la carrera de enfermería. En función de los resultados obtenidos, productos del análisis de cada una de las respuestas, se procederá a la elaboración del diseño de la estrategia metodológica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de la carrera de enfermería de la subsede Ribera Alta, perteneciente a la Universidad Autónoma del Beni, José Valdivian. Donde dice cronograma de actividades, bajen ese esquema del diagrama de Gantt, donde tienen que colocar las actividades que van a hacer, digamos, en una primera etapa. De repente, revisión bibliográfica. En una segunda, de repente, el fichaje, ¿no?, de todas esas lecturas. En una tercera, de repente, la sistematización teórica, ¿no?, de lo leído. En una cuarta, elaboración, digamos, del primer borrador de la tesis, del primer capítulo. En una segunda, elaboración del tercer, cuarto capítulo, digamos. En una última, revisión. Pueden seguir aumentando y decir que van a someter, digamos, ya la entrega del documento a la universidad. Y colocan la defensa final. Y van colocando, digamos, esas actividades en función de los meses. Acá solamente está, digamos, en 3 meses, pero ustedes lo pueden convertir en 6 meses o 7 meses o en el tiempo que consideren que van a hacer el trabajo. Y las marcadas que tienen que ver de cada actividad en función de las semanas o los meses, lo elaboran de esta manera, nada más, o lo marcan con una crucecita. Listo, con eso es suficiente. Y en la bibliografía tiene que estar presente todos los documentos que han revisado. Imagínense que han revisado, digamos, un libro de Juan Pérez Gandarillas, digamos. Según la norma APA, tenemos que anotar el apellido paterno, Pérez, coma, hemos dicho Juan, ¿no ve? La inicial, punto,
después el año de la publicación de su libro, supongamos que ha publicado el 2019, punto, a ver cómo lo vamos a bautizar a su libro. Estrategias metodológicas contemporáneas en la estrategias metodológicas contemporáneas en la comprensión lectora, digamos. Me estoy inventando esto. ¿Ya? Punto. ¿En qué ciudad se ha publicado? Se ha publicado, por decir, en La Paz. ¿Y La Paz dónde está? Digamos, ¿en qué país? En Bolivia. ¿Ya? Luego, tenemos que colocar 2 puntos, la editorial. ¿En qué editorial? Trillas, digamos. ¿Ya? Listo, punto. Ya está. Así tenemos que trabajar. Ahora, esta bibliografía tiene 2 filas. Estito, la norma APA nos dice que tenemos que aplicar el sangrado francés. Y para eso coloco, digamos, acá mi cursor, no sé si se fijan, y me voy a esta parte de la reglita y lo arrastro, no, perdón, me estoy equivocando. Ubico en este triangulito de la parte baja y arrastro hasta el número 2. Y listo, ese es el sangrado francés. O caso contrario, hacen lo siguiente. Lo voy a volver a lo de antes. ¿Ya? Coloco el cursor acá y tabulo 1 y 2. Y esta de arriba lo vuelvo, digamos, uy, no me quiere aceptar esto. Ya, pero en algunos casos me acepta. ¿Ya? Coloco acá el cursor y 2 tabuladas y se recorre cito. Y manejemos siempre de esa manera. ¿Ya? Este es el sangrado francés. Eso nos dice la norma APA. Y todo va a ir en orden alfabético, de la A a la Z. ¿Ya? Entonces, como van a tener la norma APA, les voy a pasar. Entonces, se van a guiar en eso. Para el parafraseo, cuando tienen que colocar, digamos, citas textuales menos de 40 palabras, cuando tienen que colocar más de 40 palabras, cómo tienen que referenciar, digamos, un libro electrónico, o cuando bajamos del internet, digamos, algún artículo, revistas, y absolutamente todo está en la norma APA. ¿De acuerdo? Y en los anexos vamos a colocar lo que es, ¿qué se llama? Todos los materiales de respaldo, como ser las cartas de solicitud para hacer la investigación. Después, digamos, las cartas o la carta de aceptación de la institución. Después, los instrumentos. Me refiero, digamos, a esa planilla de la encuesta, a lo que va a ser, digamos, las guías de preguntas para las entrevistas, ya la guía de observación, todo eso. De repente, digamos, algunas imágenes, ya, de repente algunos cuadros, ya, de repente algunas tablas que necesitan, digamos, incorporar, ¿no? O de repente algunos mapas, digamos. Entonces, todo eso tiene que estar en anexos. Y cada anexo tiene que decir anexo número 1, digamos, ¿no? Y que en este caso va a ser la carta de solicitud. Anexo número 2, que en este caso va a ser la carta de aceptación. Y así sucesivamente vamos enlistando nuestros anexos. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Nos ha servido este ejemplo para poder clarificar de todo lo que hemos hablado en las 3 primeras sesiones? Sí, doctor, o sea, al menos a mí, digamos, ya me ha aclarado el panorama, ¿no? Y como dice usted, o sea, no es que lo hice, digamos, así, o sea, y se ocupa tiempo, uno lee Obviamente, una cosa, lee la otra y al final también se marea, ¿no? A veces que así no, es. eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Y hemos estado revisando los videos y bueno, pero estamos ya con el panorama más claro, doctor. Muy bien. Entonces,
con su autorización, este documento lo vamos a subir al grupo, ¿ya? Para que les pueda servir de ejemplo. Si no, revisan la grabación, pues, de la clase. ¿Lo ve? Sí, doctor, no hay problema, claro que sí. Perfecto. Yo creo que en la grabación van a poder tenerlo, digamos, ya con mayor claridad. Pues lo único que usted va a hacer ahora es... Una cosita, doctor. Sí. Pero las grabaciones no lo suben a tiempo. Creo que la tercera sesión creo que no lo han subido también y a veces uno necesita aclarar dudas y no está. Uy, qué Mejor problema. sería que lo suba este ejemplo, ¿no? Que Muy bien. licenciada. Ya. Lo único que tiene que hacer ahora, Catherine, es lo siguiente. Su tarea consiste en eliminar todo esto. Así, tac. ¿Dónde está lo que hemos marcado? Nos quedamos solo con eso. Eliminamos todo esto. Tac. Elimino todo esto. Esto lo convierto en negrilla. Lo elimino esto, ¿no ve? O me lo guardo, digamos, en otro lado. Lo elimino esto. Esto no tiene que ir como subtítulo, solamente es una ayuda para ustedes. Lo elimino. Y luego empiezo a eliminar estas cosas. Tac, así. Tac. Todo lo que está tachado, ¿no ve? Así. Y así. Y listo. Su trabajo ya va a empezar a tener coherencia. ¿De acuerdo? Doctor, sí, doctor, ya, Muy bien. perfecto. En eso consiste el trabajo, estimados compañeros. Espero que este ejemplo nos haya servido para podernos ubicar un poquito mejor sobre cómo tenemos que elaborar nuestro perfil de tesis. El perfil, en este caso, tiene todavía 18 páginas. Debería de comprender entre 12 a 15 páginas máximo. ¿Ya? ¿Qué es el perfil? Es un plano, es una guía para lo que vamos a desarrollar la investigación. Es como el plano de la casa. ¿Ya? Entonces no nos vamos a hacer mayor problema de eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta, por favor? No hay consultas, todo está claro. Vamos a poder presentar nuestros perfiles en la fecha establecida. Doctor, ¿para cuándo está la presentación? Porque estaba para el 8, ¿no ve? Uy, Y no con la recuerdo, modificación. entonces vamos a tener que darle unas 2 semanas más. Sí, pues doctor, eso queríamos preguntar porque no está planificada la entrega del perfil. O sea, Ya, estaba para entonces, fecha del 8. hoy estamos a 8, ¿no ve? 8. 7, 15, hasta el 22 entonces. Hasta el 22 de este mes. Ok, está bien, doctor. Ya, yo voy a hablar con la coordinadora para que pueda modificar la fecha de entrega. ¿De acuerdo? Doctor, entonces yo tengo que anexar ahí el cronograma de actividades Claro, en lo que le función a falta la... nomás ya, lo que le falta. Ajá, no, sí. Sí, Está bien, doctor. sí, Gracias. lo que está en verde, usted ahora lo va a convertir en negrillas, así como estoy haciendo en este momento. Todo esto lo pinto de negro y ya está, digamos. ¿Ya? Lo elimino esto, que es solamente una ayuda. Voy eliminando todo esto, que no me ayuda en nada. Listo. Esto que está en verde, negrilla. Y eso lo puede hacer en una media hora. No le va a llevar más tiempo. ¿No ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Aunque hay que revisar, ¿no? Las partes Claro, que están recomendadas ahí, sí, no se preocupe, exactamente. eso lo voy a hacer. Sí, elimino estas cositas, arreglo, digamos, lo que hay que arreglar y listo. Así nomás es. ¿De acuerdo? ¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay nada más que consultar, les quedo muy agradecidos por haberme invitado a este
módulo de metodología de la investigación. Espero que les haya servido en alguna medida para encarar su trabajo investigativo. Por favor, pónganle siempre un poquito de empeño, dedíquense a la investigación y van a ver que todo va a fluir. Si se dedicaran solamente 1 hora al día, de lunes a viernes, ténganlo por seguro que su tesis sale en menos de 2 meses. Así de concreto nomás es. ¿Ya? Pues nuevamente muchas gracias a ustedes por toda la paciencia que me han tenido y será pues hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches a todos. Ok, doctor, muchísimas gracias. La verdad yo quedo muy agradecida. Me va a servir mucho su orientación. Que Muy tenga bien. buenas noches. Buenas noches.